tal amigos? Es realmente un gusto para nosotros saludarlos y reencontrarnos en el tercer programa de candidatos por Lavalle, candidatos a intendente que estamos conociendo a través de estos especiales de nuestra TV. En el primer programa conocimos a Jorge López, en el segundo a Roberto Rigui. Y en el último programa vamos a hablar y vamos a estar dialogando con Micaela Blanco Minoli. Es por eso que te invitamos a quedarte ahí del otro lado. En esta ocasión voy a agradecer, como siempre, a Tierra Dorada por vestirme, bueno, en este caso con una blusa verde que me encanta, muy pero muy linda, muy cómoda, y con un pantalón negro, muy lindo también. Como pueden ver, chicas, lo pueden encontrar en calle San Martín, y recuerden que hasta el 21 de septiembre hay un descuento del 50% en todas las prendas. Sí, así que bueno, acércate a Tierra Dorada y bueno, y de paso nosotros también agradecemos por el apoyo de siempre. Bueno, Micaela, es un gusto realmente para nosotros recibirte acá, por charlar con vos un ratito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias bueno, por invitarnos, Nati, y bueno, a todo el equipo. Un placer estar acá. Bueno, Micaela, contanos y contarle también a la gente qué te lleva a postularte para ser intendente. O Bueno, intendenta, ¿cómo? intendenta. Bien. En primer lugar, bueno, nosotros las candidaturas del Frente de Izquierda siempre las elegimos y las debatimos con nuestros compañeros y compañeras. En mi caso y en el caso de Maite Rivera, que es la candidata a concejal por el Frente de Izquierda, bueno, ha sido la elección, digamos, porque somos referentes del departamento. Bueno, porque desde el principio con el Frente de Izquierda estuvimos acompañando a las maestras que se organizaron para buscar a Joana Chacón y Soledad Olivera, en la pelea también junto con los municipales de Lavalle, en el 2014 cuando peleaban por sus puestos de trabajo, y bueno, siempre referentes, digamos, que estamos siempre del mismo lado, junto con los trabajadores, con las mujeres y con la juventud, así que bueno, fundamentalmente por eso, y a diferencia de los partidos tradicionales, digamos, que son los candidatos puestos a dedo, bueno, nuestra elección tiene que ver también con nuestra militancia, con lo que hacemos, y bueno, con lo que seguimos haciendo también cuando llegamos, por ejemplo, al Congreso, a la legislatura o al Consejo, también acompañando a los trabajadores, como bueno, con Nicolás del Caño, Noelia Barbeito, hoy con nuestra candidata a diputada provincial Macarena Escudero por la primera sección, que bueno, que actualmente es diputada, pelea por su reelección, y que estuvo siempre acompañando a las docentes que peleaban en contra del ítem aula, por ejemplo, a las y los trabajadores del trole. Bueno, siempre del mismo lado acompañando todas las luchas, y por eso cada banca, digamos, que conquistamos son un puesto de lucha, y en ese sentido también nuestras candidaturas. Bien, ¿qué te dice, Micaela, la gente en la calle cuando llegas a las casas, por ejemplo? ¿Cuál es la mayor preocupación de la familia aquí en el departamento? Mirá, yo creo que fundamentalmente, y lo que todo el mundo nos dice, la situación económica no da para más. Hoy estamos viviendo una situación de crisis enorme en todo nuestro país, y Lavalle no es un departamento que esté ajeno a eso, sino más bien todo lo contrario, es uno de los municipios más pobres del país, y bueno, vemos cómo las familias, digamos, las primeras preocupaciones son por no llegar a fin de mes, por no poder darles de comer a sus hijos. Vemos cómo, por ejemplo, hay muchísimos chicos que van a la escuela solo por la copa de leche, y el gobierno lo único que hace es recortar las meriendas escolares.
Entonces, obviamente que hay un descreimiento en esos políticos tradicionales que dicen un montón de cosas en momentos electorales, prometen, y después siempre gobiernan en beneficio de los intereses de los poderosos y no para resolver los principales problemas que tiene el pueblo trabajador, que tienen los niños hoy por hoy. Y bueno, que en ese sentido nosotros con mi compañero Nicolás del Caño estamos planteando que ante esta crisis económica, política a nivel nacional, que bueno, que a diferencia de Macri, que sale a aplicar medidas que son insuficientes, y de Alberto Fernández por el otro lado, por el lado del peronismo, que justifica un dólar a 60 pesos, que implica nada más y nada menos que la devaluación de nuestros salarios, la pérdida del poder de compra. Bueno, nosotros estamos planteando que es necesario que el Congreso sesione de manera urgente para tomar medidas concretas de emergencia, para resolver los verdaderos problemas que hoy estamos viviendo, para dar respuestas concretas al problema de los tarifazos, que no se puede pagar las enormes boletas de luz, de agua, de gas, y no solo eso, sino como te decía recién, el problema, digamos, de la falta del acceso a un derecho básico como es el alimento, ¿no? Entonces, y por supuesto, para poder frenar los despidos, y bueno, que todos los políticos, digamos, van hacia otro lado y siguen gobernando, incluso en campañas electorales, a favor de los intereses de los banqueros, de los especuladores, de los grandes empresarios, y no para favorecer a los trabajadores. Bien, Micaela, ¿y cómo hacemos desde lo local, no? Si bien es una situación que vive todo el país y que la Valle no está ajena a eso, pero ¿cómo se hace desde lo local, desde la Intendencia, en tu caso, si llegás a hacerlo, para revertir esa situación, para empezar a decir, bueno, estamos acá, somos un departamento y ante esta realidad, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que es fundamental plantearse eso. Bueno, vemos a Rigui, que está hace 18 años en el gobierno municipal, y que yo lo he visto más dedicarse a defender sus propios intereses, mantener sus privilegios, ir a pelearse con la justicia para poder reelegirse y no para resolver las verdaderas problemáticas que viven las familias del departamento, bueno, como lo es el problema del agua, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos consumiendo un agua que tiene arsénico, o sea, estamos consumiendo agua con veneno, que eso implica que a nuestros chicos, por ejemplo, hoy se le caigan los dientes. Bueno, la situación que te decía a nivel nacional de crisis económica implica para las familias de la Valle no poder comprar alimentos básicos. Y bueno, para eso sí, también hay que dar respuestas. Nosotros creemos que desde el municipio hay que bajar los sueldos a los funcionarios políticos, no solo a los del departamento, si bien vos me preguntaste departamental, pero hay muchísima plata que se gasta en dietas a los funcionarios políticos, tanto departamentales como provinciales, nacionales, ni hablar de lo que se gasta en publicidad oficial, que muchas veces termina siendo campaña para el funcionario de turno, y es necesario para nosotros bajarle los sueldos, que ningún funcionario cobre más que un trabajador, que una docente, y que toda esa plata perfectamente podría destinarse a, por ejemplo, resolver el problema del boleto educativo gratuito, tener acceso de todos los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes que quieren ir a la universidad, a poder estudiar, ¿no? Eso en primer lugar. Después también creemos que hay que hacer un relevamiento de la situación económica y alimentaria en todas las escuelas, en todos los barrios populares, en todas las chacras, las fincas, para poder tener datos reales, concretos, de cuál es la situación que se está viviendo y dar respuestas también concretas con proveer de ropas, de alimentos, ¿no? Y por supuesto con un equipo interdisciplinario de profesionales que pueda dedicarse a eso. También creemos que hay que, por cada punto de la inflación, aumentar un punto los salarios de los trabajadores municipales, que hoy, por ejemplo, están peleando por un bono con el municipio, ¿no? Pero
creemos que no, los trabajadores no tienen por qué pelear por premios, por bonos, para que su sueldo aumente solo un poco, digamos, sino que hay que tener una política, digamos, para poder ir aumentando los salarios en función de la inflación, como también el pase a planta permanente de todos los contratados del municipio. Creo que eso es algo fundamental y que es un problema que se viene acarreando hace muchísimo tiempo. Y también el impulso de la anulación de los tarifazos, por un lado las tasas municipales, pero también el impulso hacia la anulación de los tarifazos en la provincia y en la nación. Y también un plan de obras públicas para solucionar el problema de la vivienda precaria, y a la vez poder darle trabajo, sobre todo a la juventud, que bueno, vemos en el departamento que también es uno de los principales problemas. Hay algo que afecta a todos los lavallinos, que es el tema de salud. Y si bien muchas veces no depende a lo mejor del ámbito local y provincial y viene de provincia o de nación, pero ¿cómo se hace para intermediar? ¿Cómo se hace para que los lavallinos tengamos una buena atención médica, como se debe, que nuestros chicos tengan garantizado un sistema de salud como corresponde, ¿no? Y va más allá de equipamiento, va más allá de los propios profesionales que trabajan, ¿no? Sí, bueno, como vos decís, es una situación bastante crítica. Nosotros venimos planteando la necesidad de declarar la emergencia sanitaria en el departamento, porque tenemos, por un lado, una situación, bueno, en un hospital, digamos, que no cuenta con los profesionales suficientes, con los insumos suficientes para atender la demanda que hay, al igual que en los centros de salud. Pero también hoy eso se ve mucho más acrecentado, digamos, porque, como te decía recién, por un lado consumimos un agua que está contaminada con arsénico, estamos consumiendo veneno y no hay una política específica para terminar con eso. Y por otro lado, lo que te decía recién también, la situación económica se hace cada vez más grave, hace que los niños cada vez coman menos, coman peor, y básicamente tener plata en el bolsillo hoy es una cuestión de salud pública. Entonces, en ese sentido, declarar la emergencia sanitaria, tomar las medidas necesarias, es fundamental. Nosotros vemos cómo los gobiernos recién toman medidas y destinan una partida presupuestaria para el hospital cuando en menos de 6 meses ocurrieron 2 muertes en nuestro departamento. Entonces, la verdad es que hay que atacar el problema de fondo, que ya no se puede hacer oídos sordos como lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, desde hace décadas, todos los gobiernos, el gobierno provincial, el gobierno municipal, y hay que pelearse, lamentablemente, desde el municipio, hay que pelearse con la provincia para que tome las medidas necesarias, y empezando por declarar la emergencia sanitaria en nuestro departamento. Bien, hacemos una pequeña pausa y seguimos dialogando con Micaela.
Estamos en nuestra TV compartiendo este tercer programa y con la entrevista a Micaela Blanco Minoli. Bueno, como mujer, ¿no? Imagino de que hay muchos, y de hecho es así, muchos derechos que se han alcanzado, pero todavía falta un poco más. ¿En qué se va a basar tu gestión con respecto a las mujeres? Mirá, bueno, yo creo que no se puede hablar de las políticas hacia las mujeres sin hablar y reivindicar también todas las luchas, toda la lucha que dieron las maestras de Lavalle por la búsqueda de Joana Chacón y Soledad Olivera. Creo que es fundamental el ejemplo que dieron, porque ante la ausencia de un municipio, ante la ausencia de la justicia, ante la ausencia de los funcionarios, supieron dar respuestas, supieron organizarse y, por supuesto, bueno, conmover a toda una población y sumarla a esta causa. Yo creo que, bueno, tanto yo como Maite, que es la candidata a concejal por el Frente de Izquierda, bueno, nacimos también un poco a la vida política y empezamos a militar por los derechos de las mujeres y creo que, bueno, que para tomar medidas, digamos, desde el municipio es fundamental. Nosotros lo venimos planteando también desde la banca en el Consejo, poder tener licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales. Eso es una falencia hoy que no existe, es una política que no existe en el municipio, teniendo también equipos interdisciplinarios, que no haga falta que la trabajadora haga una denuncia y que pase, ¿no? Por diferentes momentos, instancias que la revictimicen o la vuelvan a violentar, ¿no? Entonces es necesario contar con estos equipos interdisciplinarios en el departamento, poder tener estas licencias y también otra de las medidas me parece necesarias son los jardines infantiles en todos los distritos. Hoy tenemos muy pocos jardines en el departamento y creo que eso es fundamental para que las trabajadoras puedan ir a trabajar a sus lugares de trabajo y no tengan que llevarse a sus hijos o tener que dejarlos con alguien de la familia, ni hablar de que no se puede directamente pagarle a alguien para que cuide de los niños y de las niñas. Yo creo que esto es fundamental para poder tener una política también hacia las mujeres en el departamento. Bien, y en cuanto a los adultos mayores, Micaela. Bueno, en cuanto a los adultos mayores, yo creo que hoy se ven muy perjudicados por la situación económica, tanto los jubilados como los trabajadores, incluso los jóvenes que tampoco tienen demasiada perspectiva, ¿no? De futuro y que consiguen trabajos muy precarios hoy por hoy, que bueno, que yo lo he vivido y todos nosotros lo vivimos en carne propia. Creo que es fundamental, como te decía recién, tomar estas medidas de emergencia que estamos planteando tanto a nivel nacional, provincial y departamental, para poder defender los salarios, para poder defender las jubilaciones y que justamente haya una indexación de el salario en base a la inflación y por supuesto frenar los tarifazos. Es la única manera que tenemos hoy de frenar el robo al bolsillo que ha significado el dólar a 60 pesos, que significan las políticas devaluatoria y en definitiva la política de seguir beneficiando a los mismos de siempre, ¿no? A los empresarios, a los banqueros, a los ojeros, que son los únicos que se benefician con un dólar tan alto, mientras el resto, y sobre todo los jubilados, que no pueden comprar no solo alimentos, sino los remedios, atenderse en la salud pública, como hablábamos recién, se ven totalmente perjudicados. Entonces estas medidas de emergencia son fundamentales para todo el pueblo trabajador y particularmente también para los jubilados. Bien, y en cuanto a lo cultural, ¿has pensado? Sí, obviamente que sí, pero ¿qué es lo que, o en qué se basaría tu gestión con respecto a eso, no? Bueno, yo creo que desde los jóvenes tenemos muchas herramientas y me parece que es fundamental tener políticas, pero también el acceso a la educación. Si no tenemos acceso a la educación, es muy difícil también pensar
en poder tener el libre acceso a la cultura, y es por eso también que tenemos que pelear para que los jóvenes podamos seguir estudiando, porque en muchos casos muchos de nosotros tenemos que dejar de estudiar para trabajar porque nuestras familias no alcanzan a costear todo lo que implica, ¿no?, mantener una familia, y en ese sentido es fundamental poder tener políticas para la juventud en ese sentido, tener boleto educativo gratuito, tener transporte desde los distritos hacia Villa Tulumaya o incluso transportes directos a la universidad, y así también, bueno, fomentar, digamos, la participación, la educación y el acceso a la cultura también de los jóvenes. Bien, bueno, Micaela, ahora mirando esta cámara, ¿por qué los lavallinos, las lavallinas deberíamos acompañarte el 1 de septiembre? Bueno, creo que los lavallinos y las lavallinas nos tienen que acompañar al Frente de Izquierda, a mí como candidata a intendenta y a Maite Rivera como candidata a concejal, porque somos los únicos que siempre hemos estado del lado de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, acompañando todas las luchas que los diferentes sectores han dado y siguen dando, en defensa del agua pura, de la ley 7722 contra la megaminería contaminante y el fracking, en defensa de los derechos de las mujeres, como hablábamos recién, en defensa del salario, de las jubilaciones, planteando estas medidas de emergencia ante esta situación de crisis, y bueno, porque es necesario para nosotros terminar con la mayoría automática que tiene el peronismo hoy en el Consejo Deliberante, y creemos que con Maite Rivera como candidata a concejal podemos fortalecer la voz de la izquierda en el Consejo Deliberante y bueno, podemos reafirmar que estos puestos de lucha, podemos conquistar más puestos de lucha y más voces de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Bien, bueno, nosotros hasta acá llegamos. Agradecemos especialmente a Micaela por este tiempo, por el espacio de venir, de dialogar con nosotros, y bueno, los esperamos en el próximo programa.